Santos Chiches, profesor de un instituto público, ¿cuál es su opinión de la ley? Bueno, pues mi opinión es que esta ley va a profundizar varios aspectos que hay en nuestro sistema educativo español y que en mi opinión son rémoras dentro de nuestro sistema educativo, y esta ley los profundiza. Uno de los aspectos que va a profundizar es el peso de la confesionalidad en el sistema educativo, que es algo totalmente exótico en nuestro sistema educativo en comparación con los sistemas educativos que tenemos en los países de nuestro entorno. Otra de las cosas que va a profundizar también esta ley es la dualidad que tenemos en nuestro sistema educativo, con una red concertada a la que acuden dentro de los grandes núcleos urbanos, especialmente las clases medias y la clase media alta, una dualidad frente a una escuela pública a la que acuden la mayor parte de las clases populares. Esto lo profundiza, lo potencia la ley, y creo que es otra cosa, otra rémora que heredada en nuestro sistema educativo, que potencia la ley. Y luego también potencia el peso del sector privado en nuestro sistema educativo, que es también otra rémora que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo en el pasado, lo potencia, y que también es exótico en comparación con los sistemas educativos de nuestro entorno, donde la escuela pública pues ocupa un peso muy importante en América del Norte, en el resto de países europeos, donde la escuela pública pues ocupa el 85, el 90% del sector de la debate educación pública-privada en esos países. Y aparte de eso, creo que la ley no es buena, porque el principal problema que tiene el sistema educativo español, que es el fracaso escolar, ese fracaso escolar que al día de hoy tenemos en un 25% de alumnos que no titulan en la educación secundaria, esta ley tampoco lo va a abordar. No establece ninguna medida para abordar con ese fracaso escolar, sí que establece medidas para esconder ese fracaso escolar, estableciendo unas vías de exclusión de esos alumnos que ahora mismo están en una situación de fracaso escolar y que además mayoritariamente pertenecen a un sector social determinado. Establece medidas para quitarles, excluirles, establece vías para que no alcancen el éxito educativo que, por ejemplo, un niño finlandés alcanza a los 16 años, donde la educación es inclusiva, y a los 16 años Finlandia puede presumir de que todos los alumnos alcanzan el éxito escolar. Esta ley no lo va a hacer, esta ley va a segregar y no establece medidas para que se pueden tomar medidas para corregir este éxito escolar. Ahora completamos este fracaso escolar, perdón. Y hombre, corregirle al profesor de historia que la religión es obligatoria en países de Europa. O sea, que esto está hablando aquí de confesionalidad, y se olvida que en Finlandia se da religión. Se olvida que en Finlandia, que se pone de ejemplo, hay una gran competitividad entre los centros, públicos o privados. ¿Y qué pasa aquí con el problema que tenemos aquí? Entre otros, que en la escuela concertada, cuando un profesor no funciona, que también hay malos profesores, y profesores mediocres, y profesores buenos, se le puede echar. ¿Qué hacemos cuando un profesor es muy malo en la escuela pública? Esto es un tema, pero un partido que entre a gobernar con un 56% de paro en los jóvenes, con un 40% que ha repetido antes de los 15 años una vez por lo menos, con el 25% que no consigue acabar la ISO, 1 de cada 4 alumnos. Si no hace nada, bueno, sería temerario. Por tanto, yo les decía siempre al Partido Popular, tenéis que hacer una nueva ley, porque es que es peor hacerlo, es imposible hacerlo peor. Por mal que lo hagáis, va a ser mejor. Evidentemente se han quedado cortos, pero ¿recuerdan ustedes que la ley anterior planteaba que se podía pasar con más de 3 suspensos y le daba el derecho de huelga a menores de edad para no ir al colegio? Hombre, por favor, lo que no puede ser es no a la ley, ¿para qué? Para volver a la anterior. Para estar los 30 años o 25 años que llevamos en este fracaso diciendo sí, equidad, equidad. Oiga usted, nos han llevado a una crisis educativa tremenda que tiene mucho que ver también en la crisis económica del país y en la crisis también de valores del país. Creo que desde luego era obligado reaccionar. Y además incorporar el principio de autoridad al profesor, que se había perdido también. Si es que se había perdido todo. O sea, por favor, aquí Esperanza Aguirre en tiempos ya lo hizo, el profesor es una autoridad pública y esta ley incorpora al profesor como autoridad pública, porque la situación era kafkiana, los alumnos rebelándose contra profesores, los padres tomando partido por los alumnos. Esto ya era, no digo que el padre pues tenga que hacer una función de tutoría y ver si de verdad se ha cometido una injusticia. Yo creo que todos recordamos cómo en nuestra casa llegamos, que me tiene manía el profesor. Tu profesor tiene razón. Y si ahí se apreciaba que había lío, pues si pudiera hablar el profesor con mucha educación, a ver qué pasa. Por favor, que es que hubo que poner, gracias a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Esperanza Aguirre, recuperar la autoridad pública, que la izquierda, en su amiguismo, en su buenismo, había olvidado. Recuperamos autoridad, recuperamos meritocracia, recuperamos competitividad, autoestima del alumnado. Por
favor, completamente necesario. A mí me gustaría comentar una cuestión, pese a lo que, bueno, pese a la opinión que vosotros tenéis, yo tengo una opinión distinta, y es que el sistema educativo español nunca jamás ha sido un sistema educativo de izquierdas, por estas tres características que son constantes, que son heredadas desde hace bastante décadas y que solo están presentes en el sistema educativo español, que es esa dualidad entre escuela pública y concertada, dirigida especialmente a distintos grupos sociales. Eso es exótico, solo Pero existe. es que gracias a la escuela concertada se sostiene el sistema educativo. Déjame argumentar. Bueno, eso es una característica que hay en España, la confesionalidad. Además, aquí hablamos de excelencia cuando estamos hablando de una ley que se supone que viene a aportar excelencia, a corregir fracaso educativo. Resulta que esta ley lo que nos trae es a un debate en el siglo XXI, a un debate del siglo XIX, que es utilizar la acción educativa del Estado para imponer una confesión religiosa en un sistema educativo. O sea, que estamos con un debate del siglo XIX, un debate que no hay en ningún otro país, un debate que tenemos aquí en España, algo que está presente en nuestra escuela desde siempre y que es algo que demuestra ese peso de la confesionalidad, que el sistema educativo español nunca ha sido un sistema educativo de izquierdas. E insisto, la otra característica es el sector privado. No hay ningún país salvo Irlanda, que es un país también dominado por la Iglesia Católica. No vais a encontrar ningún país... No. Déjame que termine. No vais a encontrar... Sí, te dejo que termines, pero es que está diciendo dominado como si se hubieran impuesto a sangre y fuego. Es que la mayoría de la población es católica, como en España. Y en otros países también la mayoría de la población es católica y no se produce ese mismo fenómeno. Insisto, el peso del sector educativo privado en la educación en España, que siempre ha sido, en comparación con los países de nuestro entorno, un peso educativo muy alto, es otra característica que demuestra que este sistema educativo nunca ha sido de izquierdas, porque eso solo pasa en España. Eso estaba pasando en España, eso sigue pasando en España, esto pasa en España desde hace 40 años y eso nunca no ha cambiado a lo largo de los últimos años. Sí. Veo que tienes aprendido esto como un mantra que lo repite y lo repite y lo repite. Mire, le voy a decir una cosa. Usted tiene un problema serio. O sea, aquí el que tiene que educar a sus hijos somos los padres. Y el colegio es el que luego complementa la educación. No es el Estado el dueño. Por tanto, yo, padre, quiero que mis hijos sean educados, en mi caso, en la religión católica. Y esto no es un tema de debate siglo XIX, el suyo sí que lo es. Usted pretende imponer su totalitarismo a mí. No, yo no quiero imponer ningún totalitarismo. Déjeme terminar. Usted pretende imponerme a mí que no tenga derecho a que mi hijo estudie según mis criterios y convicciones, que además léase la Constitución española, que me da derecho. No, me lo reconoce, no es que me lo dé. O sea, que usted quiere imponer a todos los españoles el totalitario con el mantra que dice de que estamos en el siglo XIX. Mire, en el siglo XIX... tengo ningún problema déjame terminar, por favor. En el siglo XIX está usted. O sea, que me quiere imponer, le repito, su argumento totalitario frente a mi libertad. Y yo, si quiero, mis hijos no estudiarán religión católica, pero si quiero, la podrán estudiar. Y esto se llama libertad. Y ustedes pretenden emplear la educación para hacer ingeniería social. Y no, mire usted, es que yo soy quien decido por mis hijos. No usted, que no le voy a dejar ni a usted, ni a su partido, ni a cualquier partido que pretenda imponerme un tema porque sí. No, mira, yo no voy a imponer ni yo ni defiendo. Entonces me niega el derecho. Tú tienes derecho a educar a tus hijos en la religión que tú lo consideres. En el colegio yo no estoy de acuerdo. Pero si es optativa. Yo tengo mi opinión. No, yo simplemente me comentaba que si yo estaba en contra de que hubiera enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas, y es mi opinión. Mi opinión es, yo quiero que el sistema educativo en España sea como el que hay en Estados Unidos, como el que hay en otros muchos países, donde el Estado no se mete en religión. La religión es una cuestión de las familias. Cualquier familia tiene derecho a educar en sus hijos en la religión que considere oportuno, pero no se invierte dinero público, no se utilizan los mecanismos del Estado para enseñar una confesionalidad. Y luego, aparte de eso, tampoco me gusta un modelo de sociedad en el cual tú puedes utilizar el sistema educativo para satisfacer guetos dentro de la sociedad y no fomentar la convivencia en la sociedad. Es decir, porque aquí podemos llegar a la situación en la cual tuviéramos a los niños católicos en un modelo, los niños musulmanes en otro modelo, los padres que optaran por una educación libertaria de algún tipo, comprometida con algún tipo de movimiento ideológico, pensamiento, en otro modelo. Y estaríamos pues como en la Edad Media, donde se educaba de una manera distinta a los judíos, de otra manera distinta a los musulmanes, de otra manera distinta a los cristianos, y no había convivencia. Yo creo que eso es algo que tiene que estar en el ámbito de las familias. Para eso está la libertad religiosa, para
para que cada familia pueda educar en religión, en la religión que considere oportuno a sus hijos, o educarse a partir de los medios privados, participando de la libertad religiosa que hay en la sociedad. Pero no utilizar dinero público, y además estamos invirtiendo un montón de dinero en la enseñanza de la religión, una asignatura que no nos aporta nada. Tenemos un problema de calidad, de excelencia, de fracaso escolar, y estamos invirtiendo dinero en la enseñanza de una religión que no nos aporta nada para resolver esos problemas que tenemos en el sistema educativo, y estamos invirtiendo un montón de dinero en los profesores y en los alumnos que no cursan religión y que tienen que estar atendidos en los centros educativos, y eso también cuesta dinero. Ahí también, y que se les obliga a cursar una materia y a estar en el centro educativo mientras otros están cursando religión, y eso es mucho dinero para no resolver nada. Sandra. Hablemos de calidad de educación. ¿Por qué en vez de tener 40 alumnos en un aula de inglés, que no se puede aprender nada de inglés si tienes 40 alumnos en un aula de inglés en bachillerato, o 35 en la ESO, la capacidad que puedes tener de aprender inglés, ¿por qué no destinamos, ya que andamos mal de fondos, por qué no destinamos ese dinero que se está empleando en religión y alternativa a la religión para desdoblar esas clases de inglés? Con claridad. Eso es calidad, para que haya, o sea, que no se, como tú dices, no se puede perder ninguna hora, no se puede perder ningún profesor, pero habrá que ver en qué empleamos mejor esos recursos para garantizar esa excelencia. En mi opinión, sí que beneficia, es una ley que va destinada, bueno, beneficia evidentemente a los que están en mejor situación socioeconómica en este país. Esto está enlazado un poco con lo que hablábamos antes de los licenciados. Primero, yo no creo que en España haya tanto licenciado universitario. Eso no es incompatible con que se aumente el número de estudiantes de formación profesional. Puedes mantener e incluso aumentar el número de licenciados. Es lo que están haciendo las economías más avanzadas, aumentar el número de licenciados, aumentar la formación profesional. De hecho, España tiene, creo que, una tasa del 35-40% de titulación terciaria. El problema que tiene España es que el modelo especulativo que se ha desarrollado en la economía en este país, en los gobiernos anteriores, empezando con Aznar y siguiendo con Zapatero, ese modelo de economía especulativa, pues nos ha dejado un modelo productivo que ahora mismo es un erial, es un desierto, y por lo tanto no hay trabajo ni para un titulado en FP superior, ni hay trabajo ni para un ingeniero. Pero eso no es culpa del sistema educativo, es culpa de que no hay un modelo, no hemos generado un modelo productivo que nos dirija hacia una economía avanzada y que permita dar trabajo a esos licenciados, porque el resto de países de economías avanzadas están pensando en cómo aumentan el número de licenciados universitarios, cómo aumentan, o titulados universitarios más correctamente, o cómo aumentan el número de titulados en FP superior. Eso es lo que están haciendo otras economías avanzadas. ¿Por qué esta ley perjudica a las rentas más bajas de la sociedad? Mira, esto lo dicen los propios informes de la OCDE y los propios informes de PISA. Es una evidencia pedagógica, hay un consenso muy amplio en la comunidad educativa internacional que lo que dice es que cuanto más temprana es la selección del alumnado en un sistema educativo, más perjudicas a las rentas más bajas, porque al final lo que determina el éxito escolar, que eso también hay un consenso educativo muy amplio a nivel internacional, el principal factor de éxito o fracaso escolar es el nivel cultural de la familia. Es el principal factor de éxito aquí en España, con las diferencias que hay entre países. Esto lo dice la OCDE, lo dice PISA. Entonces, la evidencia pedagógica dice que cuanto más temprana es la selección, más vas a perjudicar a los hijos de aquellas familias que tienen menos herramientas sociales, culturales, económicas para moverse en la sociedad actual, que es una sociedad bastante competitiva. Entonces, esa selección que introduce esta ley sí que perjudica a esas rentas más bajas, y además esta ley está pensada para hacer un modelo piramidal, para reducir el número de titulados universitarios, para que menos gente vaya a la universidad, con lo cual va a reducir el número de universitarios, va a dificultar que las clases más populares o que las clases trabajadoras puedan acceder a esos títulos universitarios con todos estos procesos selectivos, y va a perjudicar algo que es un avance que había habido en los últimos años, y era que muchos hijos de familias trabajadoras en este país estaban accediendo a la educación universitaria. Vaya, o sea, la culpa es de Franco ahora, hombre, ¿cómo? Claro, la culpa es de Franco, la culpa de esto que estamos debatiendo es de Franco, no tengo la menor duda. Lo que está quedando en evidencia es que aquí defendéis un modelo educativo franquista y que os gusta esta ley. Está quedando en evidencia, está quedando en evidencia. Y tú leninista, y tu modelo leninista. Me parece muy bien, leninista y cubano y venezolano y todo lo que quieras. Déjame que comente una cosilla. Mira, yo estoy trabajando en un centro de educación de adultos dentro de la red pública, y en los centros de educación de adultos todavía seguimos dando clases de alfabetización. Sí, claro. Todavía seguimos dando clases de aquellas generaciones que no estaban alfabetizadas durante el franquismo. O sea, que no me vengáis ahora con cuentos, porque eso está pasando todavía hoy en día. Todavía hoy. ¿Pero qué cuentos? Oye, yo en los años 90 he enseñado a leer y a escribir a gente de 15 años. Aquella gente que durante el franquismo no estaba alfabetizada. Y decir, por favor, decir que el nivel educativo en los años 70 en España era mejor que ahora, me parece... Bueno, es una opinión que tienes, yo tengo otra opinión, pero a mí me parece una barbaridad. Pero bastante mejor. Es más, te voy a decir una cosa. Mira, en 1895
El sistema educativo en España era mejor que el que de ahora. Muchísimo mejor. Maravilloso. Pero espectacularmente mejor. En conocimiento de las materias, en comprensión lectora, en matemáticas, en conocimiento del medio. Hay una cosa que se llama democratización de la enseñanza. Hay una cosa que se llama democratización. Ya hemos llegado, ya está. Y que es un proceso que el resto de países de nuestro entorno han hecho y que nosotros nos negamos a hacer. ¿Nos has negado que esto fuera ideología? Al principio del programa. ¿Por qué nos has negado que esto todo fuera ideología? ¿Cuál? Al final, esto es todo ideología para nosotros. Pero yo hablo de democratización de la enseñanza. Yo hablo de democratización de la enseñanza como extender la enseñanza al mayor número de gente. ¿Y eso a ti te parece mal? ¿A ti te parece mal extender el nivel educativo al mayor número de gente? ¿Eso a ti te parece mal? Sí, de pena. ¿Por qué va a fracasar? ¿Por qué va a fracasar? Yo te voy a contar por qué va a fracasar. Porque esta ley lo que hace es copiar el modelo educativo de sistemas educativos muy mediocres como el de Estados Unidos y el de Reino Unido. Todo este sistema que introduce de reválidas, de competencia entre centros, todo que también es ideología, el mantra que tenéis vosotros de la libertad de elección de estos, todo ese sistema lo que hace se inspira en el modelo neoliberal de educación de Estados Unidos y del Reino Unido, y son sistemas educativos que vemos que en esos informes de los que están hablando están puntuando igual que España. Por esas razones va a fracasar, porque esta ley no tiene prevista ninguna actuación pensada para ver cómo resolvemos el problema del fracaso escolar y otros problemas que tenemos en nuestro sistema educativo. Entonces yo, con independencia, es mi futurible, pero con independencia de lo que vayan a hacer los partidos de la oposición en el futuro, esta ley, en mi opinión, apuesta por un modelo en el cual la evidencia, el empirismo pedagógico, un modelo que existe en otros países, no ha demostrado que esos países avancen. No ha demostrado. Es más, además los vemos en esos mismos datos de los que habláis, del PIAC que tenemos aquí en la página 13, que todo el mundo lo puede ver por internet, que está en la página del Ministerio de Educación. Se puede ver la tabla esa de la que hablabais, en la que se dice cómo en España se ha estancado la educación entre los 16 y los 24 años. Vemos que en todos esos países ha caído todavía más en ese tramo de edad, en esos países. Y esto se puede ver en la página 13 de esa gráfica. Es decir, esta ley está apostando por ese modelo que no es un modelo de éxito. No está apostando por un modelo de éxito. No está, y es por lo que creo yo que va a fracasar en el futuro. Es que quiero saber, de verdad, tengo interés por saber qué propones. Es decir, pues te voy a decir lo que propongo. Sí. Te voy a decir, por ejemplo, una cosa que, teniendo en cuenta que la desventaja familiar puede ser un factor que uno entre otros, que pueda dar lugar al fracaso escolar, pues creo que el Estado lo que tiene que hacer es reforzar la atención educativa de esos alumnos que se encuentran en una situación de desventaja familiar. Y, por ejemplo, teníamos unos programas PROA que iban destinados a eso, en los cuales se gastaba un dinero y unos profesionales para que por las tardes estuvieran ayudando a esos alumnos que estaban en situación de desventaja familiar. Y eso lo eliminan.